Bueno, vamos a hablar de inteligencia emocional y de su entrenamiento. ¿Empezamos? ¿Están preparados? Pónganme así, manito, o pónganme así en el chat, los tengo ahí. Muy bien. Bueno, empecemos entonces. Lo primero que les voy a preguntar es esto. ¿Cuán racional o qué tan racional te consideras? De 0 a 100, ¿sí? Escríbanmelo en el chat. Más de 50, menos de 50, están en el 10, están en el medio, están en el 100. ¿Cuán racional? 80, menos de 50, 70, 80. Perfecto. 50, 80, 60, bien. Perfecto. Todos están evaluando. Muy bien. Bien, como que la mayoría más de 50, ¿no? Al parecer. Bueno. Perfecto, ahí sigo viendo otros. 70, 60, muy bien. Bueno, díganme si están de acuerdo o no con esto. Dice, nos gusta definirnos como seres racionales que primero pensamos y después tomamos un curso de acción. Es así, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Digamos No, que yo siempre no. Yo decimos, soy primero emocional y después racional. bien, bueno, ahí vamos a ir viendo algunas cosas, perfecto. Ahí Laura, Eduardo, muy bien. Pero en general, sí, por lo que ustedes vieron ahí, hay algunas excepciones, pero la mayoría puntuó más de 60, ¿sí? Entonces, y de hecho, nuestra formación siempre nos dicen, somos seres racionales, ¿sí? Lo que nos diferencia de los animales es que somos seres racionales, ¿bien? Y entonces me voy a ir de la persona a la empresa, ¿no? ¿Cómo definimos una empresa? Bueno, muchísimas definiciones, pero en este caso yo voy a tomar un referente en el tema, que para mí es uno de los referentes en el tema de inteligencia emocional, es Pablo Fernández Berrocal. Ustedes van a escuchar que lo nombro mucho porque es a quien sigo en su modelo. Y él dice esto acerca de las empresas. Dice, una empresa es una organización inteligente, ¿sí? Es la maximización de la racionalidad para conseguir la máxima productividad. Me encantó esa definición, ¿no? Porque es lo que creemos acerca de las empresas. Creemos que las personas somos racionales, o por lo menos más racionales que otras especies, y que las empresas es una organización con la máxima expresión de racionalidad. ¿Sí? Que esa racionalidad nos va a llevar a que nosotros logremos una máxima productividad. ¿Bien? Y a ver, también me gustaría que veamos a ver si están de acuerdo o si no están de acuerdo. Lo que se dice es que el éxito de una organización va a depender mucho de la toma de decisiones de esa organización, en sí, de la toma de decisiones de las personas que están en esa organización, ¿sí? Y esto también es un correlato con las personas, ¿sí? El éxito de una persona va a depender bastante de la toma de decisión de esas personas, ¿sí? De esa persona o de esa organización, ¿bien? Ahí tengo algunas manitos que me hacen así, pónganme en el chat. ¿Sí? ¿No? ¿Están de acuerdo con esto? Los veo callados, nadie me escribe. O están pensando, sí, sí, sí. Muy bien, bárbaro. Bueno, entonces, ¿cómo creemos que tomamos decisiones? Vamos a pensar un poquito en esto, ¿sí? ¿Cómo tomamos las decisiones? Generalmente tendemos a pensar que tanto la persona como las organizaciones toman decisiones desde la racionalidad, ¿sí? Desde nuestro sistema más ejecutivo, de hecho le llamamos sistema ejecutivo, función ejecutiva, a esta parte cerebral dedicada a todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones. ¿Sí? Entonces, digamos que vamos a estar ubicando la toma de decisiones principalmente en el neocórtex o en el córtex frontal. ¿Bien? Pero acá nos preguntamos, ¿sí? Y yo no solamente, sino un montón de gente, investigadores y demás, y teóricos en esto, y las emociones, ¿qué rol juegan las emociones en la toma de decisiones? ¿Sí? Eso es lo que vamos a estar hablando hoy bastante. Bueno, si nos ubicamos en el paradigma clásico, las emociones van a ser consideradas como un estorbo a la razón, ¿sí?
digamos que cuando yo hablo del paradigma clásico, estoy hablando no solamente de lo que es el mundo empresarial, organizacional, sino también todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la filosofía, de la educación, de la psicología y demás, ¿sí? Ese paradigma clásico ha reinado en diferentes ámbitos, ¿sí? Y se consideraban, ya les digo, desde la filosofía, pasando por la psicología, tanto en educación como en organización, o en lo laboral, en esta concepción de que las emociones serían como un obstáculo, ¿sí? Que, digamos, no nos gustaría tener un empleado de esa manera como la están viendo ahí, que varía de un estado al otro, la verdad que no es muy conveniente, y en todos estos ámbitos lo que se ha tratado de hacer es apartar las emociones, ¿sí? Y por eso yo les puse esta metáfora, ¿no? Nos encantaría tener en la puerta de la entrada de la organización un cartel que diga, por favor, antes de entrar, deje sus emociones en la puerta, ¿sí? Estaría genial si tenemos esta concepción de la visión clásica, o el paradigma clásico, en donde la razón prima sobre la emoción, pero, digamos, ¿alguno de ustedes podría hacer esto? ¿O han visto que hay personas que pueden hacer esto, dejar todas sus emociones en la puerta de entrada de una organización? Y hay cabecitas que me hacen así, ¿no? Y es imposible, ¿no? Claro, Margarita, tal cual. Bien, bueno, exactamente. Precisamente lo que suele pasar es que los mayores problemas que tenemos en el trabajo, o los problemas más cotidianos, por lo menos, son aquellos que están referidos no tanto a los aspectos técnicos del trabajo en sí, sino a lo referido a las personas. Esto que les puse ahí, ya sea los compañeros de trabajo, los jefes, los clientes, los usuarios, cómo se relacionan, cómo resuelven problemas y demás. Entonces, acá les puse entre varias dificultades que pueden surgir a nivel personal en el trabajo, o que tiene que ver con esta posición más emocional. Les puse algunos ejemplos, ¿no? El bajo compromiso con el trabajo, que tiene que ver con la desmotivación, la poca habilidad para resolver conflictos interpersonales, ¿sí? En resolución no el conflicto en una cuestión técnica, sino personal, ¿sí? Bueno, todo lo que tiene que ver con enfermedades relacionadas con el clima laboral, les puse el burnout, pero bueno, hay un montón, ¿sí? Fallas en los canales de comunicación, fallas y faltas le puse en esto de, que tiene que ver con la comunicación formal y la comunicación informal, ¿sí? Que suele haber muchos inconvenientes en estos canales. Bueno, la inhabilidad de persuadir, de vender, ¿sí? Es algo que se quejan mucho. Y los problemas en los equipos de trabajo, ¿bien? Bueno, ahí les puse esto es lo que se solía ver cuando era presencial el trabajo, de las reuniones de equipo de trabajo en donde eran interminables, y uno ya pasaba por ahí y veía a la gente, su postura, uno ya se daba cuenta que esa reunión no estaba siendo muy efectiva. Bien, entonces yo les pregunto a ustedes, ¿conocen personas que son muy, muy, muy inteligentes, pero aún así toman muy malas decisiones? Sí, me dice Laura. Bien, total. Perfecto. Bueno, yo acá les podría poner, pero una lista de gente muy, muy, muy inteligente. En el ámbito académico uno tiene la suerte y no la no tan suerte de encontrar gente muy, muy inteligente, pero que uno se queda como patitieso viendo por qué toma esas decisiones en otros ámbitos. Entonces, para no entrar en conflicto, les puse 3 personajes de ficción para, bueno, no exponer a la gente que uno podría poner ahí. Pero bueno, estos personajes son muy inteligentes, pero toman durante, no sé si los conocen, uno es Sheldon Cooper de Big Bang Theory, Doctor House y Lisa Simpson, ¿sí? 3 personajes muy inteligentes a nivel cognitivo, ¿sí? Digamos que si podríamos medir el CI, tendrían un CI muy alto, pero que no paran de
bueno, Lisa no tanto, pero los otros dos no paran de tomar malas decisiones durante toda la serie, ¿sí? Y si ustedes lo conocen, saben que la toma de decisiones, por ejemplo, ahí lo ven a Dr. House, él es muy adicto a las drogas para el dolor, por ejemplo, ¿sí? Sheldon Cooper es cero habilidoso con habilidades sociales, con todo lo que tiene que ver con lo interpersonal. Entonces, ahí uno puede empezar a sospechar esto de la toma de decisiones no es solamente ser racional, ¿sí? Ahí está pasando otra cosa, ¿sí? Entonces, acá llegamos a esto de el cambio del paradigma, ¿sí? Hay un cambio del mindset a mediados de los 90, donde se produce lo que uno puede llamar la revolución emocional, ¿sí? En donde surgen acá, bueno, todo lo que tiene que ver con la psicología positiva, con las neurociencias, y es donde surge precisamente el término de inteligencia emocional, ¿bien? Y acá les puse esta frase de Sigal Berzadeh, que es también una referente en el tema: las emociones de los empleados no son ruidos, son datos, ¿sí? Cuando empezamos a hacer este cambio del mindset, ¿sí? Este switch mental, empezamos a darnos cuenta que las emociones, tanto de las personas como de las organizaciones, ya no son un ruido, ya no es algo que es un estorbo, sino que es algo que yo le tengo que prestar mucha atención, porque es algo que yo puedo trabajar, y si yo la trabajo va a potenciar muchísimo, no solamente el rendimiento individual, sino el rendimiento organizacional, ¿bien? Y es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Entonces, bien, pasamos de un paradigma en donde la razón era versus la emoción, ¿sí? O yo soy un ser racional y tengo que suprimir las emociones, no las tengo que sentir, ¿sí? Y cuando aparecen las tengo que evitar totalmente, a pasar a otro paradigma en donde emoción y razón trabajan de forma interconectada, ¿sí? Y yo le empiezo a prestar más atención a todos los indicios emocionales, ya sea de las personas como de las organizaciones, ¿bien? Y ya no tengo que andar decidiendo en esas dos puertitas. Bueno, ahora voy a tomar una decisión de forma racional o de forma emocional. ¿What? Cuando uno empieza a saber lo que es el aporte de las neurociencias y el aporte de la psicología positiva a todo esto, empieza a darse cuenta que es imposible tomar una decisión sin que estén en juego estos dos componentes. Entonces acá pasamos de una visión en donde predominaba lo cartesiano, ¿no? Descartes en su momento, que decía pienso, luego existo, ¿sí? Con un predominio del pensamiento sobre las emociones, ¿sí? Pasamos a los nuevos neurocientíficos, bueno, nuevos, pobre, contemporáneos, y les puse dos referentes, ¿no? Damasio y Ledoux. Damasio con el libro El error de Descartes y Ledoux con el cerebro emocional. O sea, ustedes ya ahí saben de qué están hablando estos dos autores, en donde se trascienden esta visión cartesiana dualista de que pienso, luego existo, para demostrar por medio de las neurociencias, digamos, que somos primeramente seres emocionales, ¿sí? Entonces, una frase que podría competir con la de Descartes sería siento, luego existo, ¿sí? Yo ahora les voy a mostrar, bueno, a qué se basa todo esto, ¿no? Porque es como, bueno, no me van a creer a mí, sino créanle a Damasio y Ledoux que hicieron sus investigaciones, ¿sí? Yo solamente soy una divulgadora de sus estudios. Lo que vamos a ver entonces a nivel organizacional es también un switch, ¿sí? Un cambio en el mindset. Pasamos de centrarnos específicamente en lo que es la cultura organizacional a lo que ahora se llama la cultura emocional, ¿sí? Entonces, en relación a esto, siguiendo así a Berzadeh, ella diferencia estos dos tipos de cultura. La cultura organizacional, que sería eso que les puse ahí, ese conjunto de cogniciones, conjunto de pensamientos que se consideran importantes para que el grupo llegue a lograr ciertas expectativas, ciertas metas, ciertos logros, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con ese conjunto de pensamientos, ese conjunto de cogniciones, son cosas que se puede transmitir en la cultura organizacional a través de palabras, ¿sí? Pero eso cambia
cuando empezamos a centrarnos en la cultura emocional, ¿sí? Que no solamente uno le tiene que prestar atención en todos los ideales más de pensamiento y de cogniciones, sino también que hay un conjunto de emociones que serían importantes tener en cuenta a la hora de trabajar con grupos para que alcancen los objetivos propuestos por la organización, ¿sí? El tema acá, el desafío acá, es que esa cultura emocional, a diferencia de la cultura organizacional, no se transmite a través de palabras principalmente, sino que esa cultura emocional se transmite principalmente a través de la comunicación no verbal, ¿sí? Y eso es lo que ustedes van a ver hoy, o lo que, bueno, voy a tratar de mostrarles hoy. Entonces, antes de entrar en esto, me gustaría que podamos ver por qué se da este cambio, ¿sí? ¿Por qué se da este cambio de paradigma entre razón versus emoción? Para llegar a esto le puse el cerebro y el corazón con un cierre, ¿no? Bueno, van a entrar las dos. Acá siempre vamos a tener en cuenta las dos. Y esto se da principalmente porque todos los estudios en toma de decisiones, antes de los 90, estaban basados principalmente por la corriente más económica, ¿sí? Hasta que, a partir de los 90, con la incorporación, como les decía hoy, de la psicología positiva, de las neurociencias, se empezaron a centrar, o de la neuropsicología también, se empezaron a centrar en los procesos de toma de decisiones. Ahí es donde empezamos a ver, a través de, ya les digo, todo lo que tiene que ver con la investigación específicamente dicha, cómo las emociones impactan o influyen sobre la cognición, ¿sí? ¿Cómo impactan, por ejemplo? Ahí les puse ciertos procesos cognitivos, ¿bien? Como la percepción, la atención, la memoria. Bueno, las emociones lo que van a hacer es ampliar o disminuir el repertorio de la percepción, por ejemplo, ¿sí? Voy a sacarlos de acá porque los estoy viendo abajo. Los quiero poner arriba, así los veo bien. Ahí está. No solamente entonces influyen en la orientación de la percepción, sino también lo que va a hacer es dirigir la atención, ¿sí? La emoción va a permitirnos dirigir nuestra atención, ¿sí? A lo que es valioso y a lo que no es valioso, a lo que es importante y a lo que no es importante. También lo que permite es favorecer o impedir los procesos de consolidación de la memoria, ¿sí? Robin Rosler siempre dice, las emociones son el pegamento de la memoria, ¿sí? También lo que hacen las emociones son el combustible de la motivación, ¿sí? La emoción es la gasolina de esa motivación, ¿sí? Nos impulsa a la acción, ¿bien? Obviamente que va a influenciar, y es lo que más específicamente vamos a ver hoy, todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, lo voy a dejar a un costadito. También lo que hacen las emociones es influenciar en nuestra capacidad de la creatividad, de la innovación, ¿sí? Porque favorece o no los procesos de flexibilización cognitiva. Nuestra rigidez y nuestra flexibilidad cognitiva van a estar sujetos o influenciadas por nuestras emociones. Y obviamente las emociones van a tener un impacto muy grande en todo lo que tiene que ver con nuestra capacidad de socialización, o sea, todo lo que tiene que ver con habilidades sociales van a estar ligadas a las emociones, o sea, las emociones son la base de las habilidades sociales, y claramente las emociones van a influir en todo lo que tiene que ver con el autocontrol en relación a la inhibición, tanto cognitiva como conductual, ¿bien? Entonces acá ustedes pueden ver cómo las emociones interactúan de forma totalmente necesaria con los procesos cognitivos, ¿bien? Ese es el lado luminoso de las emociones, ¿sí? Pero también tienen un lado oscuro. De hecho, pensaba que yo había inventado ese nombre, pero no, hay una autora que habla precisamente de esto. Uno no inventa nada, en ciencia ya hay alguien que lo inventó, que habla precisamente de esto, que las emociones tienen su lado oscuro. Y el lado oscuro de las emociones en relación al pensamiento, a la cognición, es que cuando esas emociones están de forma desregulada, o sea, esas emociones son muy intensas, todo lo que favorecía al pensamiento empieza a restringirlo, ¿sí?
¿Qué es lo que sucede cuando las emociones son muy intensas? Se produce lo que se llama el rapto amigdalino. Es decir, que toda la glucosa, toda la energía que hay disponible para el cerebro empieza a concentrarse en el sistema límbico, en las emociones, y lo poco que queda para el sistema ejecutivo no alcanza para regular esa intensidad emocional, ¿sí? Entonces todo lo está consumiendo el sistema límbico, todo lo está consumiendo las emociones, porque estoy desbordada por mis emociones, ¿bien? Entonces estoy raptada por mi sistema límbico. Y ahí es lo que se produce el periodo refractario. El periodo refractario consiste en esto de que cuando, y esto les debe pasar, no me dejen sola acá porque a mí me ha pasado, a todos les tiene que pasar esto, cuando uno está con una emoción muy intensa, no puede pensar, ¿sí? Yo tenía un pacientito que él decía, profe, veo rojo, veo rojo, veo rojo. O sea, él cuando estaba enojado veía rojo. ¿Sí? Y el ver rojo para él era, no puedo pensar en ese momento, o sea, mi mamá me habla en ese momento, me dice que yo razone, y yo veo rojo, ¿sí? Y a todos nos pasa eso, ¿sí? Cuando estamos desbordados a nivel emocional, no hay energía para el sistema ejecutivo para generar pensamientos que no sean acordes a esa emoción. Esto es muy importante, ¿sí? Porque todas las estrategias de inteligencia emocional, específicamente de regulación emocional, van a estar basadas en este mecanismo neurocognitivo, ¿bien? Entonces, lo voy a poner ahí, muy bien. Entonces, cuando tomamos una decisión, vamos a estar necesariamente implicando a dos sistemas, al sistema emocional y al sistema cognitivo propiamente dicho, ¿bien? No podemos desligarnos el uno del otro, ¿sí? Siempre, como hoy decíamos, cuando entramos en una situación, cualquiera sea, entramos a una empresa, entramos a una reunión, a lo que sea, estamos en contacto con un cliente, o con un compañero de trabajo, cualquier situación están implicadas las emociones, ¿sí? Y cualquier decisión que tomemos, desde firmar un contrato hasta concretar una venta o hasta manejar una queja, ¿sí? Va a estar implicadas las emociones, ¿bien? Acá les puse una aclaración, esto quizás no sea de interés, pero para dejarlo aclarado en relación a si alguien está más focalizado en la parte neuro, que generalmente tendemos a diferenciar todo lo que tiene que ver con procesamiento ejecutivo con lo cortical y el procesamiento más emocional con lo subcortical. Bueno, esto no es tan así, ¿sí? Uno hace esta diferenciación con fines pedagógicos en este momento, pero en sí hay estructuras como por ejemplo la corteza ventromedial que sirve como mediador entre la cognición y la emoción, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo hago un procesamiento emocional de alto rendimiento o cuando estoy tomando una decisión, la corteza ventromedial hace el canal de comunicación entre las emociones y la cognición, ¿bien? Y es la corteza, o sea, es cortical. Entonces, bien, acá vamos a llegar, les quería mostrar este ejemplo que da Kahneman acerca del procesamiento. Él dice esto, voy a abrir el chat así me responden por ahí. Vamos a resolver este problema, dice, un bate y una bola cuestan en total 1,10 pesos, ¿sí? El bate cuesta 1 peso más que la bola. ¿Cuánto cuesta la bola? Pónganme en el chat. Los leo. Vamos, vamos, contesten. 0,10, 10 centavos, bien. Mientras me tomo un mate porque hablé mucho. Bueno, muy bien. Bueno, les cuento que la respuesta es incorrecta. La respuesta es incorrecta. Así de racionales somos. Yo les comento que cuando lo leí dije, ¿cómo es incorrecta? O sea, veía la respuesta correcta y digo, esto está mal. Bueno, no, la respuesta correcta es 0,5. ¿Sí? Porque no es, a ver, ustedes piensen que el bate cuesta 1 peso más que la bola, ¿sí?
Si es un peso más, es 0,5 más un peso más, ¿sí? Más un peso. ¿Sí? Es 0,5 más un peso. Bien, entonces es 1,05. ¿Sí? Entonces la bola cuesta 0,5. Bien, ¿por qué nos pasa esto? Porque no somos seres racionales al final. Bueno, lo que él explica, uy, se me abrió todo, perdón, estoy con muchas ventanas abiertas acá. Bueno, lo que él explica precisamente es que tenemos dos sistemas de procesamiento, ¿sí? Un procesamiento dual, esa es su teoría. Y él muestra que, me quedó ahí tirado, y él muestra que tenemos un procesamiento rápido y un procesamiento lento. ¿Bien? Entonces, en cada toma de decisión vamos a tener un procesamiento rápido, que es el que hicieron ustedes recién, ¿sí? Y el que yo hice y el que hace todo el mundo. Todo el mundo va a contestar rápidamente 0,10 centavos, ¿sí? Ese procesamiento rápido es un procesamiento que él llama intuición, ¿sí? Que es un procesamiento práctico y precisamente lo que se hace es tomar una decisión sin mucho esfuerzo, de forma más automática, y que está implicada generalmente mucha carga emocional, de memoria y de aprendizaje, ¿sí? De lo que ya aprendimos. ¿Por qué tenemos este sistema? Precisamente porque, como les pongo ahí, el cerebro es económico. El cerebro no quiere gastar mucha energía, ¿sí? Entonces tenemos un sistema que nos protege para decidir rápido, tomar acción rápida. Así no gastamos tanta energía. El consumo de energía que tiene el cerebro es muy, muy grande, ¿sí? Entonces, llegar a un procesamiento bien analítico es algo que hacemos muy poco en el día. Aunque uno piense que somos seres racionales y pensamos mucho. No, generalmente estamos dando respuestas automáticas, rápidas, prácticas, ¿sí? Porque ese es el día a día, ¿bien? Pero también tenemos la habilidad de tener un segundo sistema, que es este sistema de razonamiento más analítico, que ya deja de ser un procesamiento automático, sino que es un procesamiento deliberado, pero lleva mucho esfuerzo y por lo tanto consume mucha energía para el organismo, ¿bien? Generalmente acá no están implicadas tanto las emociones. Ahora bien, con esto voy a hacer una aclaración. Yo no suelo poner muchas cosas en el Power, muchas palabras en el Power, pero esto meritaba cita textual. ¿Por qué? Porque generalmente cuando empezamos a leer estas cosas, empezamos a pensar que nuestro sistema rápido de toma de decisiones es el incorrecto y nuestro sistema lento es el correcto, ¿sí? Y otra vez caemos en el paradigma anterior, en el paradigma de que la razón es mejor que la emoción. Bueno, no. Miren, Kahneman en el 2003 ya decía, la intuición no está ligada solamente a malos resultados, puesto que el pensamiento intuitivo también puede ser potente y preciso. De esta manera es por medio de la práctica prolongada, es decir, por medio de la experiencia, que la intuición adquiere destrezas notables que se pueden producir de forma rápida y sin mayor esfuerzo. ¿Bien? Entonces acá yo agrego la cita de Fred Martínez, un doctor en psicología, que habla precisamente, describe muy bien lo que son las emociones en los procesos de toma de decisiones. ¿Por qué? Porque él dice, donde existe una emoción, podemos rastrear lo valioso que está en juego. Las emociones son el semáforo que nos permiten reconocer dónde está lo realmente importante. Por supuesto, lo anterior suele suceder cuando nuestro corazón o nuestras emociones funcionan de manera adecuada. Pero, ¿qué pasaría si te enseñaron que las emociones son malas o peligrosas? Bien. Quería poner estas dos citas tal cual porque me parece que representan muy bien esta idea de cómo pasamos de un paradigma donde primaba la razón a donde ahora las emociones empiezan a ser un componente muy importante a nivel de toma de decisiones, específicamente por esto, porque empezamos a valorar que las emociones traen mensajes de los más valiosos, ¿sí? Había un autor, yo ahora no me recuerdo cómo se llama, pero él hablaba precisamente de la capacidad de conocimiento acerca del mundo, y él decía que nosotros tenemos un sistema que es un sistema emocional, y que las emociones nos permiten una forma de conocer el mundo y conocer a nosotros mismos de forma más genuina y más rápida,
que todo lo que tiene que ver con el procesamiento cognitivo, que viene después y también es de ayuda, ¿bien? Entonces, hoy vamos a tratar de integrar estas dos cosas, poniendo en evidencia la importancia que tienen las emociones en todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones y, bueno, y en todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, como les decía hoy, vamos a tener una vía en donde las emociones repercuten, influyen sobre la cognición, ¿bien? Con todos estos procesos que les dije hoy. Esa vía es la vía más transitada, ¿sí? Es la vía que generalmente hacemos, ya sea por acción o por omisión, o por supresión, diría yo ahora. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede que nuestra concepción de las emociones es de visión clásica, entonces lo que hacemos es, cuando aparece una emoción, tratamos de reprimirla, de suprimirla, de ignorarla, de evitarla, ¿sí? ¿Qué pasa con eso? Que cuando nosotros hacemos eso, igualmente se filtra eso a lo cognitivo, ¿bien? Es como si yo lleno este vaso y yo trato de que no rebase, pero lo sigo llenando. Bueno, eso, aunque yo ponga mi mano entre las aberturas, va a salir el agua, ¿sí? Va a inundar todo lo cognitivo igual, ¿sí? Porque esa es la vía más transitada del cerebro, ¿sí? A nivel neuronal, ¿bien? Pero también hay una vía que no es tan transitada, y es la que más vamos a trabajar en inteligencia emocional, si bien vamos a trabajar las dos, precisamente porque la supresión emocional es la principal causa de repercusiones no saludables en el organismo ni en las organizaciones, pero principalmente también vamos a trabajar la vía menos transitada, es decir, cómo las cogniciones, cómo los pensamientos pueden gestionar de forma adecuada, de forma más adecuada, las emociones, ¿bien? No vamos a cambiar las emociones, sino que vamos a aprender a gestionarlas de una mejor manera, ¿sí? Y de eso se trata la inteligencia emocional, ¿bien? Obviamente esto fue un breve recorrido para introducirlos en lo que nos vamos a meter específicamente ahora, que va a ser la inteligencia emocional. Así que ahora vamos a hacer un stop, para que yo no les queme la cabeza porque hablo mucho, yo lo sé. Si me quieren hacer algunas preguntitas, y me dicen si quieren que continuemos o hagamos un pequeño stop de 5 minutos. Si no, seguimos. Si tienen alguna pregunta, aprovechen ahora de todo lo que vimos, comentario. Voy a tomarme un mate. Continuemos. Bien, qué bien. Bien. Bueno, ¿no hay preguntas hasta acá? Ok, bueno, muy bien. Sigamos entonces. A ver, voy a sacar esto. Perfecto. Bueno, entonces ahora nos vamos a meter específicamente en lo que es la inteligencia emocional, ¿sí? Que de hecho todos deben decir, ¿esta cuándo va a hablar de inteligencia emocional? Bueno, ahora, no se preocupen. Bien, a ver, ahí está. Bueno, pero antes, re larga la introducción, pero antes quisiera hacer este juego. Voy a abrirme el chat para ver sus respuestas, espérenme, ahí. Les voy a mostrar dos candidatos, y quiero que me digan, la foto va a aparecer muy rápido, así que estén atentos. Yo lo que quiero que me digan es, ¿a cuál de los dos candidatos elegirían para su empresa? ¿Sí? ¿Candidato número 1 o candidato número 2? ¿Bien? ¿Están preparados? Buenas tardes, profesora. Perdón que recién me pude conectar. Hola, Gisela, no hay problema. ¿Cuál es la consigna? Si no estoy... Recién estamos con esta. Es así la consigna, Gisela. Sí. Voy a mostrar dos fotos de dos candidatos, de dos personas, ¿sí? Ajá. Y quiero que ustedes elijan una de esas dos para su empresa. Si tendrían que contratar, ¿quién contratarían? Simplemente por verle la foto, nada más, ¿bien? Pero perdóname, pero sí. El tema es, ¿cuál elegiría, pero para qué puesto? O sea, porque... No, nada específico. Solamente por imagen. Así sencillo, aunque no lo crean, así sencillo es. Quiero que elijan el candidato y me lo pongan en el chat, ¿sí?
Bien. ¿Están preparados? Bien, vamos. Primer candidato. Segundo candidato. ¿Cuál eligen? ¿El primero o el segundo? Así de rápido, sin ninguna otra información. Bien. El 2, el 2, el 1. Bien. ¿Por qué el 2 y por qué el 1? Ahí están los dos. ¿Por qué el 2 y por qué el 1? Acá si alguien se quiere silenciar. El 2 porque sonríe, sí. Por la mirada, el 2. Por la mirada del 2. Por el lenguaje no verbal, por el lenguaje corporal. Yo también voy por el lenguaje corporal, lo que me muestra uno y el otro. Escojo al 2. Exacto, bien. Perfecto, está de frente, muy bien. No me gusta el lenguaje corporal, las manos cruzadas, significan como alguien que está cerrado a... Exacto. Cerrado. Bien. Es demasiado complicado. Muy bien. Bueno, perfecto. Bueno. A la defensiva. Está la defensiva, muy bien. Bueno, lo que hicieron recién... ¿Cómo? La sonrisa franca. Perfecto. Aparte, profe, te digo cariñosamente, sí. Profe, sí, a veces no hay que dejarse llevar por la pinta del traje. Uno tiene que ver más allá de... Porque podés estar muy bien vestido y ser una persona cerrada, creerte omnipotente, que te las sabes todas, y en cambio una persona sencilla, con esa que te mira de frente, con esa sonrisa tan franca, te va a decir muchas más cosas que una persona trajeada. Bien. El estereotipo hay que sacarlo cuando uno va a una entrevista de trabajo. Hay que intentar por lo menos trabajar otra cosa en una entrevista de trabajo o en las relaciones afectivas, no solamente lo que vos ves de primera mano, que a veces nos confundimos y mucho. Bien, perfecto. Bueno, todos estos aportes que ustedes hicieron, precisamente, tienen que ver con esta habilidad que se llama percepción emocional, ¿sí? Es una de las habilidades de la inteligencia emocional que vamos a ver después. También otra habilidad que ustedes pusieron en práctica recién es la habilidad de la comprensión emocional o conocimiento emocional. Estas son dos habilidades que ustedes pusieron en práctica recién, y ustedes fíjense que aparecieron menos de 2 milisegundos cada fotografía y ustedes ya tomaron una lección, ¿sí? ¿Es buena, mala? No sabemos, porque no tenemos más que esa información, ¿sí? Yo no les puse el currículum ahí de cada uno, la experiencia laboral, como ustedes bien preguntaron, cuál es el puesto para el cual uno debería contratarlo o estaría contratándolo. No había nada de esa información, simplemente por su postura o por su físico o su expresión. Entonces, cuando nosotros trabajamos la percepción o el conocimiento emocional, lo que estamos viendo es cómo yo reconozco emociones, cómo yo expreso emociones y cómo puedo comprender ese mundo emocional, ¿sí? Porque todo eso me está dando muchísima información, muchísima información. Después yo la voy a cotejar, después yo voy a hacer otras cosas, pero eso ya me está dando muchísima información. En este caso yo siempre pongo esta fotografía porque la amo, no puedo creer que haya una persona que tenga dos expresiones faciales en una misma cara. Aparte es re lindo, sí, profe. Es hermoso, pero no sé qué le pasó, esto está mal, no sé, ahí hay alguna operación que no salió bien. Pero bueno, tenemos por un lado las emociones negativas y por otro lado tenemos las emociones positivas. Entonces acá vamos a hablar un poquito acerca de eso, para darles una introducción acerca del tema. Obviamente esto hay muchísimo de qué hablar. Tengo un saumerio puesto y... Bien. Emociones positivas y emociones negativas. Acá voy a hacer una aclaración antes de seguir, si bien lo voy a repetir. Cuando nosotros hacemos esta diferenciación entre emociones positivas y negativas, no estamos hablando de que las emociones son buenas o malas,
¿sí? Esto quiero que quede clarísimo. En todos los cursos, en todos los entrenamientos que yo hago de inteligencia emocional, es lo que más aclaro. No hay emociones buenas y no hay emociones malas. Todas las emociones, todas son adaptativas, son funcionales, son importantes, ¿bien? Nosotros diferenciamos negativas de positivas porque las negativas son desagradables y las negativas son agradables, pero todas son buenas, digamos. Todas son adaptativas, son funcionales, ¿bien? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque cuando tendemos a decir, no, porque hay emociones negativas y hay emociones positivas, las negativas las rechazo y las positivas, ay, me encantan, voy a ir atrás de las positivas. Y eso no es así. Precisamente, esa es una de las estrategias más disfuncionales en regulación emocional, ¿bien? Entonces aclaro esto porque después cuando trabajemos, hablemos de regulación emocional, esto va a ser bastante importante. Entonces, las emociones negativas son las emociones que son desagradables sentir, pero son muy importantes para la sobrevivencia de la especie, ¿sí? Para la supervivencia, ¿bien? Cada una de las emociones negativas va a tener una función específica, nos van a estar dando mensajes específicos, pero nosotros vamos a tender a evitarlas, ¿sí? Porque son desagradables, no las queremos sentir, ¿bien? Entonces, como nosotros tendemos a evitar emociones negativas, porque estamos cableados para eso, evitamos lo negativo, lo desagradable, y vamos en función del placer, evito el dolor, voy en función del placer, porque mi cerebro está switcheado de esa manera para sobrevivir. Lamentablemente mi cerebro es el mismo que en las cavernas, o sea, no hemos evolucionado en eso, entonces antes era necesario porque tenía que sobrevivir de los leones, de los tigres, de lo que sea. Bueno, ahora quizás no sería tan necesario, pero mi cerebro sigue funcionando de la misma manera. Entonces, me presentan dos candidatos en donde hay una emoción negativa en uno y una emoción positiva en otro, entonces lo que tiendo a hacer es evitar el negativo y tender al positivo. ¿Bien? ¿Se entiende esto? Mi sistema, mi radar emocional lo que va a hacer es, no, voy a evitar el negativo porque me va a traer problemas, complicaciones y demás, es desagradable, y voy con el positivo, ¿bien? Entonces, ¿qué van a hacer las emociones negativas? Ya vimos que son adaptativas, que nos van a servir para la supervivencia. Después voy a indicar algunas cositas, obviamente no me voy a poder poner a hablar de cada una de ellas, a mí me apasiona, pero la verdad que no llegamos en el tiempo. Pero más allá de eso, lo que hacen las emociones negativas es reducir el repertorio cognitivo y de acción. Esto es también muy importante a la hora de trabajar inteligencia emocional. Porque cuando yo tengo un predominio de emociones negativas en una organización, y bueno, y en las personas de esa organización, lo que yo estoy haciendo es reducir su repertorio cognitivo y de acción. Es decir, que no tienen mucha capacidad para pensar alternativas, ¿sí? Porque la emoción negativa lo que me hace es focalizar en un solo detalle, ¿sí? Por ejemplo, la emoción del enojo, vamos a la emoción más fácil, la emoción del miedo, ¿sí? La emoción del miedo aparece ante una amenaza. La función del miedo, ¿cuál es? Ponerme a salvo, protegerme de esa amenaza, ¿sí? Entonces, lo que va a tratar de hacer el miedo va a reducir todo mi repertorio cognitivo para llevar adelante mi protección y ponerme a salvo, ¿sí? Entonces se va a focalizar en ese detalle. No voy a estar pensando en, no sé, 1000 otras cosas. No es el momento, tengo que ponerme a salvo, ¿sí? Lo mismo pasa con el enojo, la tristeza y un montón de otras emociones negativas, ¿sí? Me voy a focalizar en algo y eso va a ser muy productivo cuando yo tengo cierto tipo de problemas, pero va a ser muy perjudicial cuando yo necesito otro tipo de pensamiento. ¿Bien? Lo que se ha visto es que las emociones negativas a nivel organizacional tienen todas estas repercusiones, son re divinas. Aumentan los índices de burnout, aumentan el ausentismo, las licencias por enfermedad, ya sea física como mental, disminuye el rendimiento, la productividad, la rentabilidad, bueno, ahí dice hasta un 30-40%, los empleados cometen más errores, como yo que me faltó la tilde del más, por ejemplo, ahí. Te voy a poner uno. Sí, profe, por favor. Una pregunta, No lo vi. Una pregunta, hablando de las emociones
Rocío te llamas, ¿no? Rocío, sí. Bueno, hablando de las emociones negativas, yo estoy preparando un trabajo para la facultad, yo estoy haciendo la diplomatura en resolución de conflictos en las organizaciones con la Universidad de Lomas, y estoy preparando un trabajo para resolver una conflictiva X en mi trabajo. Yo te iba a preguntar, y me viene, la verdad que, gracias a Dios, providencialmente, poder participar de la clase de inteligencia emocional, sé que me va a abrir la cabeza. Cuando vos tenés que resolver una conflictiva desde la inteligencia emocional, qué importante que es eso, profe, muchas gracias. Después me decís qué cosas tendría que tomar para poder poner como resolución a la conflictiva y buscar una solución de consenso, de mediación, para que la conflictiva, pues yo estoy trabajando la parte de potenciar la prevención en riesgo laboral. Bien. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo obviamente no voy a llegar en una hora y media a dar soluciones a problemas en inteligencia emocional, porque es muy cortito. Imagínense que esto lleva un entrenamiento. Ahora yo les voy a contar un poco más y quizás ahí puedan acercarse un poco más al tema. Suspendeme la pregunta, sí. Veamos lo que falta, ¿sí? Y si sí. Ahí no te contesto, bien, después vemos, bueno, ¿qué te puedo sugerir? Porque, bueno, claramente estrategias en no vamos a llegar a ver específicamente. Sí, de forma general, les voy a mostrar algunas cosas que se pueden trabajar, pero específicamente, digamos, eso requiere un curso. Pero vos me podés ver tu mail y yo te puedo preguntar. Sí, después yo les dejo mi mail y hacemos las consultas. Porque ya me dieron cómo es el trabajo. Necesito sugerencias porque lo estoy abordando desde distintas temáticas. Bien. Y me parece excelente y gracias por lo que nos estás diciendo, porque yo me siento reflejada en lo que estás hablando. Muy bien. Bueno, perfecto, entonces. Hasta ahí vimos emociones negativas, ¿bien? De forma muy general. Ahora vamos a ver qué pasa con las emociones positivas, con las emociones agradables, ¿bien? Lo que van a hacer, a diferencia de las negativas, es que van a ampliar los recursos, no solamente, lean ahí, intelectuales, sino también físicos y sociales. Acá todas las investigaciones en donde me estoy basando es en psicología positiva. Fredrickson es una referente en el tema en psicología positiva, en emociones positivas, sus investigaciones están dirigidas a eso. Y lo que muestra precisamente ella es que las emociones positivas no solamente optimizan la salud, el bienestar subjetivo, la resiliencia psicológica, sino algo que es muy importante en las organizaciones, y es lo que más estamos todo el tiempo atrás, ¿no? Esto de cómo ampliar o favorecer el trabajo creativo, ¿sí? Eficiente, flexible, ¿bien? Bueno, las emociones positivas repercuten y favorecen todo lo que tiene que ver con el pensamiento creativo. Por eso les puse todas las consecuencias que tiene en las organizaciones. Aumenta la creatividad, la innovación, la productividad, el rendimiento, la rentabilidad, todo lo que tiene que ver con persuasión. Entonces es muy importante porque aumenta las ventas, ¿sí? La capacidad para llegar a acuerdos, a resolver problemas interpersonales, por eso también les puse la capacidad de liderazgo, está bastante asociada con esto, el buen trabajo en equipo, y principalmente, y esto ahí tomo a Sigal, ella muestra cómo las emociones positivas repercuten en el engagement laboral, o sea, en el compromiso de los empleados al trabajo, ¿sí? Obviamente a través de la satisfacción laboral, pero esta palabra que en realidad la traduje como responsabilidad, no sé si es la mejor traducción, ¿sí? Pero tiene que ver con ese compromiso con el trabajo, ¿sí? Con hacerse cargo, digamos que en nuestro medio sería ponerse la camiseta de la empresa, ponerse la camiseta de la empresa. Eso es algo que garantizan las emociones positivas en las organizaciones, ¿bien? Entonces, acá vuelvo a traer una cita. Las emociones, todas las emociones positivas como las emociones negativas, van a tener no solo un valor humano,
sino también que tienen un valor económico para las empresas. Y esto es lo más importante para ellas, por lo menos, ¿sí? Yo trabajo en educación principalmente, entonces vamos a ver más el valor humano, pero en este caso también tiene un impacto en el valor económico. ¿Por qué? Bueno, ahí hay una investigación que se hizo en un montón de empresas. Esta investigación no es de este país, es internacional, pero me parece que refleja muy bien acerca de lo que está pasando en las empresas. Yo tengo una empresa en donde, por ejemplo, tengo 10 empleados en esa empresa, bueno, 3 de cada 10 empleados van a estar comprometidos con la organización. ¿Bien? Van a remar para adelante. 5 de esos 10 no van a estar comprometidos. Van a estar porque están, básicamente. ¿Sí? No hay compromiso con el trabajo. Y 2 van a hacer todo lo contrario para que la organización avance. O sea, van a estar implicados de forma negativa, pero activamente. ¿Bien? Que son los 2 que se quieren ir de la balsa. ¿Sí? Entonces, ¿por qué las emociones tienen un valor económico? Porque esto es una media, ¿sí? Es una media, o sea, el 29%, el 50% y el 19% son medias. Eso quiere decir que hay empresas que en vez de tener un 29% de gente comprometida, tienen 10%. O, bueno, capaz que 30%, pero la media es un 30%. ¿Sí? Entonces, lo que refleja es que la mayoría de nuestros empleados van a estar en una empresa sin compromiso. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros podemos hacer ahí es trabajar la inteligencia emocional para empezar a incrementar los niveles de emociones positivas en nuestras organizaciones, ¿sí? Y eso va a tener un impacto inmediatamente económico a nivel de productividad, de rentabilidad y de rendimiento. ¿Bien? Entonces, no solamente tenemos esta capacidad para reconocer emociones positivas y negativas, sino también tenemos la habilidad para distinguir emociones reales de emociones fingidas, ¿sí? Obviamente, no todos vamos a tener el mismo nivel de habilidad de esto, ¿no? Hay gente que no las puede distinguir, ¿sí? Y hay otros que son muy, pero muy buenos, y hay otros que hasta se puede uno capacitar para eso. Uno se hace el curso de Paul Ekman, que es bastante muy caro, de reconocimiento de emociones a través de microexpresiones, y se puede volver un agente de la CIA descubriendo emociones. No es chiste, es real. Pero, bueno, es una capacidad del ser humano distinguir emociones reales de emociones, de expresiones faciales reales de no reales, de fingidas, ¿sí? Por ejemplo, ahí, Avril Lavigne, todos se pueden dar cuenta que es la rubia, ¿no?, de pelo largo, se pueden dar cuenta que está fingiendo una sonrisa, ¿sí? Es distinta a la de Julia Roberts, que está al lado, ¿bien? Que es una sonrisa verdadera, una sonrisa auténtica. Uno puede ser capaz de distinguir esto en milisegundos, ¿sí? Obviamente entrena. Entonces, como decían muy bien hoy, lo que ustedes percibieron principalmente de estos 2 candidatos es la comunicación no verbal, ¿bien? Y precisamente esto es una habilidad, poder reconocer emociones a través de la comunicación no verbal, reconocerlas y también expresarlas. Uno no se da cuenta que está todo el tiempo expresando emociones a través de la comunicación no verbal, ¿sí? Y es muy útil estar en una organización viendo cómo se comunican la gente, ¿sí?, en mi organización. A nivel no verbal, ¿bien? Cómo está en su cuerpo, esto que decían hoy, está con los brazos cruzados, está abierto, es una postura defensiva, es una postura abierta, pero también tiene que ver con otras más sutiles, ¿sí? Esto hay un montón de información acerca de la comunicación no verbal, en psicología social, millones de estudios acerca de esto, en donde muestran las proximidades entre las personas. Ahí ustedes pueden darse cuenta que en la primera fotografía la reunión claramente no está siendo muy agradable para los participantes, la chica también, pero los que están abajo, en la reunión que están todos mirando una pantalla de computadora, parece que están todos muy comprometidos con lo que están haciendo, ¿sí? Pero es por su comunicación no verbal, ¿bien? Entonces es muy interesante cuando uno trabaja en inteligencia emocional, no solamente percibir la comunicación no verbal de los demás, sino percibir cómo yo me estoy comunicando con los demás a través de lo no verbal, ¿bien?
Para eso, una sugerencia, algo que hoy hablábamos en una reunión, era esto de que, bueno, o sea, los pocos beneficios que uno puede ver de la cuarentena, ¿no? De estas reuniones que uno pasa de una reunión a otra virtuales, qué bueno para las empresas que, en el caso de que tengan grabadas las reuniones, que puedan verse, si uno está haciendo un entrenamiento en inteligencia emocional, puedan verse cómo expresan emociones y cómo comunican emociones a través de lo no verbal, ¿sí? Se trabaja un montón, y uno puede verse hasta, por ejemplo, hay una empresa, un colega está trabajando en una empresa que es de ventas, entonces tienen las reuniones, las ventas las tienen por Zoom, entonces pueden empezar a trabajar con sus empleados el manejo de las ventas a través de la comunicación no verbal. ¿Sí? Más allá de lo que tengan que decir, porque eso ya lo entrenaron con ellos, la comunicación verbal. Pero todo lo que tiene que ver con la comunicación no verbal, bueno, ahora están utilizando las tecnologías precisamente para entrenarlos en eso. Entonces, lo que estamos hablando acá es que podemos percibir todo esto gracias a que tenemos estas neuronas en espejo, ¿sí? Gracias a que somos seres empáticos, que podemos atribuirles a los otros estados mentales diferentes a los propios, ¿sí? Y podemos saber o intuir, digamos, lo que piensan y lo que sienten, ¿sí? Podemos deducir esos estados mentales y emocionales de los demás, ¿bien? Eso se llama teoría de la mente, que se desarrolla y también se entrena. Y, por ejemplo, bueno, en este caso que les puse ahí, un bostezo, ¿no? Gracias a que tenemos teoría de la mente, uno bosteza, todos bostezamos, ¿sí? Ojo con la persona que esté bostezando y tenga enfrente a otro que no bosteza, ¿sí? Ahí estamos hablando de que hay algún problemita en la empatía, en la habilidad social. Yo ahí, la verdad, esto es un consejo muy poco académico, corran de ahí, porque es peligrosa esa persona. Bien, bueno, entonces, otra de las características de las emociones y de la habilidad emocional, y específicamente lo traigo para las organizaciones, es que las emociones son contagiosas, ¿sí? Las emociones se contagian más que el virus, más que el coronavirus en este momento, se contagian. Y lo bueno es que se contagian tanto las emociones positivas como las emociones negativas, ¿bien? El estudio de Sigal muestra que la magnitud del contagio es igual para ambos tipos de emociones. No es que las emociones negativas se contagian más rápido, se contagian de forma más amplia, no, las dos, ¿bien? Entonces acá Sigal precisamente lo que muestra en sus investigaciones es que son los líderes los que implantan la cultura emocional de las organizaciones. Son ellos, ¿bien? ¿Por qué? Porque todos los empleados, o sea, toda la gente de la organización, están mirándolos a ellos. Y lo que ellos expresan, lo que ellos sienten, si no están entrenados bien en inteligencia emocional, lo van a expresar y eso va a ser un contagio a todos sus empleados, ¿sí? Y ese contagio a los empleados va a hacer que se rebalse a los usuarios, a los vendedores, los compradores, lo que sea que tenga la empresa, ¿sí? Entonces, digamos que, bueno, pensemos como el virus directamente, ¿sí? Cómo yo me relaciono con mis emociones hace que contagie a los demás ese estado emocional, ¿bien? Por eso les puse esto, all eyes on me. Todos los ojos están sobre mí, si yo soy líder, ¿bien? Entonces, lo principal, ella lo que recomienda principalmente es trabajar con los líderes primero, en inteligencia emocional, ¿sí? Porque eso se va a contagiar a los empleados y demás. Entonces vamos a tener, digamos, yo sé que hay un montón de definiciones acerca de cómo dividir las organizaciones, no me baso en eso, sino que estoy focalizada en este momento en inteligencia emocional. Y en eso puedo diferenciar dos organizaciones de forma general, en organizaciones en donde no tienen en cuenta la inteligencia emocional, es decir, que están en el modelo clásico, en el paradigma clásico, donde la emoción prima sobre la razón, la razón prima sobre la emoción, y las emociones hay que dejarlas de lado. Entonces, cuando las personas infravaloran las emociones,
no saben para qué sirven y eso hace que no puedan utilizarlas a su favor. Y es lo que yo les decía hoy. Como no saben cómo usar sus emociones, para qué están las emociones y lo importante que son las emociones, lo que hacen es suprimirlas, evitarlas. Y eso hace que se exploten de emociones y empiece a inundarse con emociones que no son las mejores, ¿sí? Emociones mal reguladas, mal gestionadas. Y por contagio emocional, eso hace organizaciones que les puse ahí sin IE training, ¿sí? Sin entrenamiento en inteligencia emocional, ¿bien? Pero después vamos a tener organizaciones en las que se considera que las emociones son un componente principal, no, bueno, pero importante en la organización. Esto que decía Siegel, que digamos que no es un estorbo, sino que es un dato y es algo importante a trabajar, en donde se recalca y se trabaja la cultura emocional, y ahí precisamente está esto, cuando las personas entrenan su inteligencia emocional, utilizan de forma estratégica las emociones para lograr los fines que se proponen. ¿Bien? Me hace acordar a la frase de Jung que dice: lo que niegas te somete, lo que ves te transforma, ¿no? Entonces, precisamente eso, si yo sigo negando las emociones, bueno, no voy a ser libre y voy a estar sujeto a que las explosiones emocionales, ya sea individuales como grupales, ¿no? A nivel organizacional. Bien, ahora sí, llegamos al segundo, y ahora me gustaría que sí, que nos tomemos 5 minutitos para que vayan al baño, hagan un stop, calienten el agua para el mate, y volvemos, ¿les parece, en 5 minutos? Contéstenme, sí. Sí, buenísimo. Perfecto. Bueno, nos vemos en 5. Preciso que esté en silencio, hijo. O tráeme los parlantes, para.
Bueno, vamos volviendo. ¿Están? Bien, acá estamos. Sí, perfecto. Sí. Bueno, bien, vamos a continuar. Ya estamos. Un poquito más. Muy bien. Bueno. Ahora sí. Ahora sí, ¿qué es la inteligencia emocional? Vamos a llegar a donde queríamos llegar después de todas estas aclaraciones. Bueno, les voy a hacer, obviamente esto es un breve recorrido de todo lo que es la inteligencia emocional, pero bueno, me gustaría que se queden también con esto, que les pueda transmitir esto, que cuando estamos hablando de inteligencia emocional estamos hablando de dos conceptos muy importantes en ciencia, que tienen tradición en investigación y en teorías, que tienen que ver con un concepto que es la inteligencia y otro concepto que son las emociones. Entonces, claramente no voy a hablar, es imposible hablar de toda esta tradición de ciencia en inteligencia y en emociones, pero les hice un recorte de lo que me parece importante a tener en cuenta, no para profundizar ahora, pero sí para tener en cuenta, que es que cuando hablamos de inteligencia, estamos hablando de, bueno, les puse ahí la definición de Stephen Hawking, ¿sí? También, bueno, podría ser la de Einstein, pero bueno, le puse la de Stephen Hawking, que es esta habilidad de adaptarse a los cambios, ¿sí? Una persona es inteligente cuando pone en práctica sus habilidades cognitivas para adaptarse a los cambios del contexto, ¿bien? Esa sería como una definición de lo que es la inteligencia. Si bien la inteligencia ha pasado por un montón de modelos teóricos y de estudio, ahí les puse algunos modelos de los más psicométricos, esto de medir la inteligencia a través de un coeficiente intelectual, como si fuese una capacidad general o una habilidad general, para pasar a modelos bifactoriales, o sea que hay en vez de una sola capacidad, sino que hay dos factores, hasta llegar a modelos de pluralización de la inteligencia, en donde digamos, estos últimos modelos donde nos vamos a centrar mucho en inteligencia emocional, que son los modelos de Gardner, con sus modelos de inteligencias múltiples, y los modelos de Stenberg, que muestran cómo la inteligencia es esta habilidad, pero puesta en contexto. ¿Sí? Yo puedo ser muy inteligente, tener muchas habilidades cognitivas, pero si yo no las puedo manifestar o poner en la práctica en diferentes contextos, bueno, eso va a hacer que no sea tan inteligente, ¿sí? Si yo no me puedo adaptar a los cambios del medio, aunque sea un bocho, digamos, aunque sepa mucho acerca de ciertas cosas, eso me hace menos inteligente, menos habilidoso intelectualmente, ¿bien? Y teniendo en cuenta el contexto y que la pluralización del concepto de inteligencia, es decir, que va a haber diferentes habilidades intelectuales, como dice Gardner, vamos a tomar dos de esas habilidades intelectuales, que son la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal de Gardner, ¿sí? Es de ahí donde surge la inteligencia emocional, ¿bien? No solamente eso, sino que también les puse que recuerden que cuando hablamos de inteligencia estamos hablando de habilidades cognitivas. Específicamente vamos a estar trabajando mucho cuando estemos trabajando inteligencia emocional, la atención, las funciones ejecutivas, el lenguaje, ¿bien? Esto para que quede claro, porque voy a tocarlo simplemente en los próximos conceptos, pero digamos que uno profundiza todo esto en el entrenamiento, ¿bien? Cuando uno va a entrenar todo esto. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con la tradición del estudio acerca de las emociones, es importante tener en cuenta algunas cosas. Algunas ya vimos, esto de diferenciar emociones positivas de negativas, pero algo que me gustaría que ustedes se lleven es que, como hoy decíamos esto de que el cambio en el paradigma acerca de las emociones y la razón, desde este paradigma vamos a empezar a considerar a las emociones como un componente fundamental para el proceso de conocimiento, ¿sí? Entonces, a mí me gusta llamarlas, seguramente lo leí en algún autor, y siempre digo lo mismo, me disculpa el autor porque nunca lo volví a encontrar, pero considerar a las emociones como brújulas internas, ¿sí?
¿Por qué? Porque precisamente las emociones nos dan el conocimiento más valioso que podemos tener acerca de las situaciones, acerca de nosotros y acerca de los demás, ¿sí? Nos dicen quiénes somos, nos dice qué queremos, hacia dónde queremos ir, quiénes son los demás, ¿sí? Qué intenciones tienen los demás. Todo ese conocimiento es un conocimiento emocional, ¿bien? Después vamos a gestionarlo de manera cognitiva, pero las emociones nos dan mucha información y una información muy valiosa. Todas estas emociones van a tener una función, como les dije hoy, ¿bien? Nos van a dar un mensaje. Y todas las emociones van a tener específica, o sea, de forma general, 3 funciones. Una función que es adaptativa, o sea, todas las emociones nos permiten la supervivencia, porque si no, no hubiesen quedado en nuestra biología. Todas las emociones son sociales, es decir, que nos permiten comunicar con los demás, ¿sí? Y por eso son tan elementales, porque nosotros somos seres sociales, ¿bien? De lo social depende quiénes somos, básicamente. Entonces, las emociones ahí cumplen un papel fundamental. Yo siempre hago el mismo ejemplo. Imagínense que ustedes me están mirando a mí nada más. O imagínense que estamos en una clase presencial, ¿sí? Estamos en un aula, todos ustedes me están mirando a mí, y atrás de ustedes hay una puerta, ¿bien? Y yo soy la única que estoy mirando la puerta. Y ustedes solamente me están mirando a mí. Si yo en un momento estoy hablando y pongo cara de susto, mirando a la puerta, miro la puerta y pongo cara de susto, ¿sí? Y empiezo a correr, ustedes seguramente van a tener una reacción emocional acorde a mi emoción, y seguramente la tendencia a la acción va a ser salir atrás mío, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo les estoy comunicando con mi cara que hay una situación de peligro, como yo tengo miedo, hay una situación de peligro detrás de ustedes, y la acción que yo hice fue ir para aquel lado, a ponerme a salvo. Entonces ustedes van a reflejar eso, ¿sí? Van a actuar en concordancia con la comunicación que yo les estoy dando a nivel no verbal. ¿Se entiende? Entonces, las emociones tienen una función social muy importante. Y obviamente tienen una función motivacional, como les decía hoy. Todas las emociones tienen componentes. Lo voy a nombrar nada más porque algo voy a nombrar en regulación emocional, pero es algo muy importante que se trabaja en entrenamiento en regulación emocional, los componentes de las emociones, ¿sí? Pero más allá de eso, me gustaría que a ustedes también le quede esto de que todas las emociones son pasajeras. Acá yo siempre hablo, cuando hago los entrenamientos, hablamos y estudiamos específicamente esto, la diferencia entre emociones, estados de ánimo, temperamento y personalidad. Cuando hablamos de emociones estamos hablando de que son pasajeras, van y vienen, ¿sí? Si se quedan un tiempo largo es porque estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de emociones, ¿bien? Lo que sí uno puede ver es que, si bien las emociones son un componente, digamos, esto como les ponía ahí arriba, ¿no? Biopsicosocial de todos, ¿sí? Tiene un componente innato, un componente biológico, un componente psicológico y un componente social, y eso hace que todos tengamos emociones, es algo universal, todos tenemos emociones y lo compartimos con otras especies. Lo que nos diferencia a uno de otro, y que también va a diferenciar de una organización a la otra, es que vamos a tener perfiles emocionales distintos, ¿sí? Y esos perfiles emocionales distintos van a tener que ver con el tipo de emoción que estoy sintiendo, ¿sí? Y cómo esa emoción se diferencia de otro que siente la misma emoción que yo, o de otra organización que está sintiendo la misma emoción que nuestra organización, en estos puntos que les puse ahí. En velocidad de inicio, en intensidad, en duración de esa emoción, y en el tiempo de recuperación de esa emoción. ¿Todos nos vamos a enojar? Sí. El enojo es una emoción básica, universal e innata. Eso quiere decir que todos los seres humanos nos enojamos, todos, ¿bien? Pero ¿qué hace que nos diferenciemos los unos de los otros? Es precisamente en este perfil, en la velocidad de inicio del enojo, en la intensidad de ese enojo, en cuánto dura y cuánto me lleva a mí recuperarme de ese enojo, ¿sí? Lo mismo a nivel organizacional, ¿bien? Y a todo eso le vamos a agregar, aparte,
que son las reglas de despliegue emocional, ¿sí? Que son reglas socioculturales acerca de cómo uno expresa esas emociones. Lo que socioculturalmente aprendemos a cómo expresar las emociones, en qué contexto, en qué condiciones, frente a quiénes, y en función de, por ejemplo, el género o el sexo, ¿sí? Todo eso está reglado a nivel implícito, pero muchas veces hasta a nivel explícito, acerca de cómo gestionar las emociones. Ejemplos de esto es: no podés llorar por eso, los hombres no lloran, las mujeres no se enojan. Bueno, hay un montón de ejemplos, ¿sí? Si me muestro vulnerable, van a pensar que soy débil, ¿sí? Todas estas son reglas socioculturales que hemos aprendido y que reproducimos y que están instaladas de forma muy inconsciente, muy de base en nosotros como individuos, pero también en las organizaciones, ¿sí? Está muy mal visto llorar en la empresa, está muy mal visto expresar el enojo, o cómo, con quién puedo expresarlo, ¿sí? Y demás, ¿bien? Todo esto son tips acerca de lo que uno tiene que entrenar en inteligencia emocional, ¿bien? Entonces, para acercarnos aún más a lo que es la inteligencia emocional, en el mundo de la ciencia, el concepto de inteligencia emocional fue muy popularizado, o sea, fue descubierto por dos personajes, fue investigado por dos personajes que no son reconocidos a nivel popular, pero que en ciencia tienen mayor evidencia empírica, ¿sí? Entonces es el modelo más reconocido a nivel científico. Pero a nivel popular, el modelo más reconocido y que lamentablemente impactó más en las organizaciones es el modelo de Goleman, que es el modelo de rasgo. Estos modelos de rasgo se diferencian de los modelos de habilidad en que los modelos de rasgo son, bueno, obviamente, no tienen muchos basamentos científicos, no tienen evidencia empírica, tienen muchas críticas a nivel de ciencia, pero se han hecho populares, ¿sí? Y las críticas son en relación a que, dentro del concepto de inteligencia emocional, abarcan un montón de habilidades que ya estaban trabajadas y que eran otros conceptos en psicología y en neurociencia, y que les incorporan en inteligencia emocional, ¿sí? Y esto la verdad que está muy mal visto y en ciencia y en lo que tiene que ver en la práctica, porque si uno empieza a abarcar mucho, ¿sí? Cuando va a la práctica, empieza a hacer aguas, ¿sí? Porque en realidad no está trabajando nada. Está trabajando un montón de habilidades que se dicen ser inteligencia emocional, pero que en realidad no es inteligencia emocional. Son otras cosas que se están trabajando y no se está trabajando la inteligencia emocional en sí. Entonces yo hoy les voy a traer el modelo que en ciencia está más respaldado, el modelo que surge de estos dos autores, pero que Goleman hace popular con su bestseller de inteligencia emocional, que es el modelo de habilidad. Y es el modelo de Mayer, Caruso y Salovey, que es esos tres autores que están ahí abajo. Y acá les traje la definición de este modelo, ¿bien? Y es donde nosotros entrenamos inteligencia emocional. Les puse primero una definición que no es de Mayer, Caruso y Salovey, pero sí que es una definición del modelo de habilidad en general, que es de Safras, Martos y Martos, que a mí me encanta porque define muy bien, de forma muy concisa y práctica lo que es la inteligencia emocional. Y dice así: es un conjunto de habilidades cognitivas necesarias para el procesamiento de la información emocional en contextos intra e interpersonales. Yo amo esta definición de inteligencia emocional porque acá se muestra bien desde la ciencia, de lo que está evidenciado, esta conjugación de la inteligencia y las emociones. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que es un conjunto de habilidades cognitivas, estamos hablando de que es inteligencia. No es una característica de personalidad, ¿sí? Si bien se puede relacionar con características de personalidad, no es una característica de personalidad, ¿bien? Como dicen los modelos de rasgo.
Esto hace que acá no vamos a estar trabajando el optimismo, la capacidad de liderazgo, la apertura a la experiencia, no. Todas esas son características de personalidad, no es inteligencia. Si es una característica de personalidad, es algo que es muy poco modificable, ¿sí? Pero si yo estoy hablando de una inteligencia, estoy hablando de habilidades cognitivas, estas se pueden entrenar y mejorar, se pueden masterizar, ¿sí? Por eso nosotros nos basamos en un modelo de habilidad y no un modelo de rasgo, ¿bien? Entonces, son habilidades cognitivas, o sea, estoy usando mi ejecutivo para el procesamiento de información emocional, ¿sí? Es esto de lo que yo les hablaba de la vía menos transitada. O sea, yo estoy utilizando mis herramientas bien ejecutivas para gestionar de mejor manera la información emocional de mi sistema límbico, ¿bien? Y eso aplicado a contextos intrapersonales y a contextos interpersonales. Es decir, la voy a trabajar, esas habilidades cognitivas para el procesamiento emocional las voy a trabajar conmigo misma y la voy a trabajar entre los demás, conmigo y los demás, ¿sí? Entonces acá se ve bien el concepto de inteligencia contextual. O sea, yo puedo ser muy buena con mi inteligencia intra, pero soy muy mala en mi inteligencia inter, ¿sí? Yo soy bárbara, reconozco mis emociones, regulo re bien mis emociones, pero tengo cero habilidades interpersonales, cero, ¿sí? Entonces acá y al revés también, hay gente que es muy buena teniendo habilidades interpersonales, pero es malísima con las habilidades emocionales intrapersonales, ¿sí? Para tener una inteligencia emocional adecuada, necesito las dos, ¿bien? Entonces acá sí me voy a ir al concepto, a la definición específica de inteligencia emocional del modelo, que es la que trabajamos y entrenamos en inteligencia emocional. Y dice así, la voy a leer porque ahí están importantes las claves. La inteligencia emocional es, 1, la capacidad para identificar, evaluar y diferenciar las propias emociones de las de los demás, ¿sí? 2, la inteligencia emocional es la capacidad para saber utilizar esas emociones en la toma de decisiones. 3, la inteligencia emocional es la capacidad para comprender las emociones. Y 4, es la capacidad para regular tanto las emociones positivas como las emociones negativas en uno mismo y en los demás, ¿sí? Estas dos definiciones yo las amo porque son lo más para definir realmente lo que es la inteligencia emocional. Entonces, cuando trabajamos en inteligencia emocional desde el modelo de habilidad que tiene mayor aceptación científica, estamos trabajando estas 4 habilidades emocionales. Si yo trabajo estas 4 habilidades emocionales, no tengo que andar trabajando otras, ¿sí? Como las 15 de Goleman o las 25 de Visquera, hay un montón de modelos que tienen millones, o la de Baron, hay un montón. Y tienen un montón de habilidades y uno cuando va a la práctica no puede entrenar todo, tiene que entrenar lo que tiene que entrenar, que son estas 4 habilidades. Y acá voy a hacer una aclaración, yo voy a hablar de forma general de estas 4 habilidades, así llegamos a verlas. Tienen que tener en cuenta esto, cuando se entrena cada una de estas habilidades, se entrena desde lo intra y desde lo inter, ¿sí? Es decir, desde lo individual y desde lo grupal. Bien, la primera habilidad emocional es la percepción emocional, es la habilidad para reconocer las emociones en uno mismo y en los demás, y la habilidad para expresar de forma adecuada las emociones en los contextos, ¿bien? En diferentes contextos. Entonces yo acá, lo que voy a trabajar principalmente, hay un montón de herramientas, y de hecho, bueno, de eso se trata el entrenamiento, es trabajar en las organizaciones todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de las propias emociones, capacitándolos para que observen y perciban las emociones tanto básicas como las emociones complejas, y para esto hay que hacer un entrenamiento a nivel cognitivo de conocimiento, de información, pero también a nivel práctico, ¿sí? Que ese conocimiento teórico lo lleven a la práctica, teniendo en cuenta entonces las emociones básicas, las emociones complejas y todas las reglas de despliegue emocional,
¿sí? Que hoy les comenté un poquito acerca de eso, las diferencias que hay en las reglas de despliegue emocional entre hombres y mujeres, entre adultos y entre gente más grande y gente más joven, ¿sí? Bueno, hay millones de reglas de despliegue emocional, ¿sí? En cada una de las emociones también. Todo eso se entrena. Cuando entreno también percepción emocional, voy a estar entrenando el reconocimiento de emociones propias y de los demás, y también la expresión de las emociones, cómo yo expreso mis emociones, de forma adecuada al contexto, ¿bien? Y acá hay un montón de medios, y voy a trabajar a través de la expresión facial, a través de la postura, a través de la distancia interpersonal, a través de las claves o las pistas contextuales, ¿sí? Eso que les puse ahí una situación, si ustedes ven la situación, ustedes pueden imaginarse lo que están sintiendo esas personas y qué está pasando a partir de las pistas contextuales, no solamente de las posturas, sino también de diferentes pistas. Eso también se entrena. ¿Qué puedo ver en una situación para darme cuenta de lo que está pasando? ¿Sí? También puedo trabajar entrenamiento en percepción emocional a través de las imágenes, el impacto que tienen las imágenes en las organizaciones, en las emociones, ¿sí? Recuerdo una vez en Estados Unidos pasaba de una empresa a la otra, y en una empresa entrabas a la empresa y tenías en la entrada los carteles, estos, bueno, le puse ahí uno de el mejor empleado del mes, ¿no? Y tenían varios, y abajo les iban poniendo, íbamos anotando las características positivas de esos empleados del mes, iban cambiando, ¿no? Pero uno siempre le ponía algunas características positivas del empleado. Entonces vos entrabas y veías eso, ¿sí? El impacto que tiene eso a nivel emocional es muchísimo, a diferencia de cuando yo iba a la otra empresa, en donde entrabas y ni bien entrabas al lugar común, ¿no? Que teníamos los empleados, era todo eran carteles, no se puede esto, no se puede aquello, prohibido esto, prohibido lo otro, ¿sí? Cómo eso tiene un impacto a nivel emocional de los empleados, ¿sí? ¿Por qué? Porque las imágenes tienen esto, las imágenes, los sonidos, las fragancias, todo eso tiene un impacto a nivel emocional, ¿bien? En cómo yo expreso y cómo yo percibo, ¿sí? Cómo yo me siento, ¿bien? Lo mismo que les decía de, obviamente, las posturas, las expresiones faciales, pero también los tonos de voz, ¿sí? Todo eso es muy importante en el entrenamiento de inteligencia, de percepción emocional. Algo que se hace mucho y que yo les puse ahí, les comparto como estrategia, es esto que utilizamos mucho en el entrenamiento emocional al inicio, después se complejiza, ¿no? Porque el entrenamiento emocional va por diferentes estadios de complejidad. Al inicio trabajamos con esto, que es el registro emocional, ¿sí? En donde son dos ejes, un eje horizontal y un eje vertical. En el eje horizontal tienen las emociones positivas y emociones negativas, o sea, va del polo negativo al polo positivo, del polo desagradable al polo agradable, y en el eje vertical tenemos el nivel de activación, con activación baja a activación alta, o sea, las relajantes a las activadoras, ¿bien? Entonces, a partir de estos dos ejes yo puedo iniciar reconocimiento o expresión emocional solamente con este básico conocimiento, ¿sí? Después la puedo complejizar. Entonces puedo tener, por ejemplo, en este momento ustedes pueden indicar qué emoción están sintiendo. Si están en el cuadrante negativo activador, ¿sí? O sea, es una emoción desagradable y muy activadora, ¿sí? Muy intensa, o están en el cuadrante de activador pero positivo, o si están en los cuadrantes de abajo, más relajante, o sea, menos activador pero negativo, y menos activador pero positivo, ¿sí? Arriba, por ejemplo, si tenemos una emoción de enojo, ¿no? Podemos poner, es obviamente una emoción desagradable, vamos a estar de este lado, ¿no? Entonces ahí podemos ver, en función de la intensidad, si es una irritabilidad o un mal humor, está más abajo en activación, el enojo estaría en un nivel medio, y si me activa mucho más, o sea, es mayor la intensidad del enojo, voy a ir a ira, rabia, ¿sí? Digamos, explosión emocional, ¿bien?
Entonces, a partir de eso que yo lo puedo hacer con cada uno de mis empleados, también lo puedo hacer en las organizaciones en general, ¿sí? Y esto es lo primero que uno hace cuando empieza el entrenamiento. Hacer una investigación de cómo está la organización. Para ustedes, ¿qué emoción predominan en las empresas? ¿Es el cuadrante rojo, el cuadrante más blanco, el cuadrante azul o el cuadrante verde? ¿Qué emoción les parece que, ustedes que saben de esto, es el que predomina en nuestras empresas a nivel mundial? En general. Rojo, rojo. Bien, perfecto. Conocen mucho de empresas, perfecto. Bien. Bueno, la investigación que hizo Segal en relación a diferentes empresas muestra precisamente esto, ¿sí? Que el 53%, ¿sí?, expresa o siente o sí, manifiesta emociones de ira, ¿sí?, y un 19% emociones de alegría. Bien, estas son las empresas, diferentes empresas que ya ha evaluado, y en forma general, el 53% de esas empresas están en el cuadrante negativo y el 19% en el cuadrante positivo. Entonces, esto nos preocupa demasiado porque empezamos a ver lo necesario que son, que es el entrenamiento en inteligencia emocional en las empresas. Entonces, precisamente es esto lo que generalmente hacemos: qué emoción predomina en tu empresa, qué situaciones, quién te lleva a esas emociones, ¿sí? Todo esto son algunos tips que les doy en relación a cómo uno inicia un entrenamiento en percepción emocional. ¿Bien? Ahora bien, vamos a facilitación. Voy a tratar de hacerlo rápido porque no tenemos mucho tiempo. Facilitación. Facilitación es la habilidad para utilizar las emociones para facilitar el pensamiento, ¿sí? Esto que les decía hoy. ¿Qué emociones yo puedo usar para facilitar mi pensamiento? Sabiendo que, bueno, no les voy a decir mucho más, teniendo en cuenta lo que les conté hoy. Entonces, les voy a preguntar ahora. ¿Qué sería más útil sentir? Los voy a leer, ¿sí? Si, por ejemplo, ustedes están en esta situación, ¿no? Salen de ustedes o cualquier persona, ¿no? Salen de una reunión de trabajo en donde la reunión estuvo tensa, muy tensa, ¿sí? Discusiones, bueno, tenso, ¿sí? Salen de ahí y les avisan que tienen que ir a felicitar a un empleado porque consiguió cierta venta, ¿sí? Una venta muy importante, y tienen que ir a felicitarlo. ¿Qué emoción les parece que sería más útil sentir para lograr un buen resultado en ese objetivo que es felicitar a un empleado? Reforzar positivamente a un empleado para que siga la venta, digamos, ¿no? ¿Alegre, enojado o preocupado? Ahí los leo. Alegría, alegría. Hay que hacer disociación instrumental, ¿sí? Alegría, muy bien, perfecto. ¿Por qué alegría? Porque sabemos que las emociones positivas fomentan todo lo que tiene que ver con la socialización, la empatía y demás, ¿no? Entonces, obviamente que más allá de que yo venga con una emoción negativa, si mi objetivo es lograr eso, que es felicitar a alguien para que amplíe sus ventas, yo voy a tener que gestionarme internamente una emoción positiva para lograr ese objetivo, ¿bien? Por eso les puse ahí la relación con los pensamientos, porque va a ser muy distinto los pensamientos que yo voy a gatillar. Eso es lo que entrenamos en facilitación emocional. Cómo yo pienso las situaciones para generar emociones que me sean más útiles sentir. Ahora bien, imagínense que están en esta situación ahora. Están en una reunión de trabajo nuevamente, y en esa reunión de trabajo por fin están distendidos, están contentos, están alegres porque llegaron a un acuerdo. Se llegó a un acuerdo en esa reunión, y ahora les avisan que de esa reunión tienen que ir a firmar el contrato de negocio a otro lugar. Y ahora les pregunto, ¿qué emoción sería más útil sentir para firmar ese contrato de negocio? ¿Entusiasmo, estar entusiasmado, estar relajado o estar preocupado? ¿Qué emoción les parece más útil sentir antes de firmar un contrato de negocios? ¿Entusiasmado, relajado?
Bueno, les comento que no. Les comento que no. Si yo estoy relajada, lo que voy a hacer es activar mi sistema simpático. Si yo estoy relajada, voy a activar mi sistema parasimpático, ¿sí? Voy a activar mi sistema de restauración del cuerpo. Obviamente, si yo venía de una reunión grata, amena, seguramente tenía mucha dopamina, tenía mucha oxitocina, serotonina, todas las hormonas divinas de las emociones positivas. Eso lo que me hace es estar en un estado de relajación, de restauración del cuerpo. Está divino para otras circunstancias. Pero si yo necesito revisar un contrato de negocio donde yo lo que tengo que hacer es focalizar todo mi recurso cognitivo a los detalles para ver que no haya nada que se corra o que sea perjudicial para mí o para la empresa a largo plazo, lo que tengo que activar son emociones negativas. Recuerden esto, las emociones negativas no son malas. Las emociones positivas no son siempre buenas. Si yo voy muy entusiasmado, con mucha dopamina y demás, quizás no vaya a los detalles del contrato, porque lo que me está haciendo la emoción positiva es ampliar mi recurso cognitivo. Yo voy a estar viendo globalidades. Obviamente eso está buenísimo para el pensamiento creativo, para la innovación y demás, pero si yo tengo que resolver un problema, o si yo tengo que resolver un contrato e ir a los detalles, ser meticulosa, necesito una emoción negativa para que me active mi sistema simpático de lucha o huida en un nivel óptimo, en una ansiedad a nivel óptimo. La ansiedad no es mala a nivel óptimo, sino que es muy adaptativa, para que yo pueda resolver ese problema. Y después de ahí sí, ya está, restauro mi organismo, genero otras emociones. Pero para un contrato, por ejemplo, la emoción más adecuada es una emoción negativa, de preocupación, de ansiedad, óptima. ¿Sí? Hago esa aclaración, ¿bien? Precisamente, bien, Irma, es estar alerta, perfecto. Entonces lo que vamos a trabajar mucho en facilitación emocional es esto, entrenar nuestros pensamientos para facilitar emociones y entrenar emociones para facilitar pensamientos, ¿sí? Y cómo eso es tendiente a objetivos específicos contextuales, ¿bien? Para eso tengo que saber mucho acerca de emociones, porque si no voy a tender a caer en estas trampas, en que todas las emociones negativas son malas y que todas las emociones positivas son buenas. No. Bien, ahora, perdón que estoy rápido, pero quiero que se vayan con toda la información. Vamos a comprensión emocional, que es la tercera habilidad emocional, de inteligencia emocional. Cuando hablamos de comprensión emocional, estamos hablando de la habilidad para entender las emociones. Por esto esta es muy importante también. Esto que les decía recién, entender, conocer para qué sirven las emociones, no actuar desde el sentido común, ¿sí? Desde lo que yo supongo que las emociones desagradables son malas, las emociones agradables son buenas, ¿sí? Y estoy con el lema Instagram de sigue tus emociones positivas y huye de tus emociones negativas. No, no es así. Eso tiene muy poca evidencia. Acá estamos viendo qué mensajes nos traen las emociones. Todas las emociones son funcionales, estamos en un nuevo paradigma y todas las investigaciones nos muestran esto. Todas las emociones nos traen una información, nos traen un mensaje valioso para la situación, nos abren los ojos acerca de las situaciones, y el tema es que muchas veces no queremos escucharlas, ¿sí? Y se nos quedan ahí, se van acumulando de un mensaje a 587 mensajes emocionales, pero las dejamos ahí, no las queremos escuchar, no las queremos escuchar. Y el tema es que en un momento aparecen, y estamos inundados de emociones. Y es ahí donde salen, y de la peor manera, y uno ya ahí no puede gestionar nada. ¿Bien? Y eso mismo pasa en las organizaciones. Algunas veces los mensajes emocionales son mínimos y los dejan pasar, y se empiezan a acumular, y después tengo una cultura emocional en la organización que es muy difícil de trabajar, ¿sí? Se puede trabajar, pero hay que hacer un trabajo más arduo todavía, porque dejé pasar, suprimí un montón de emociones de esa cultura emocional organizacional, ¿bien? Entonces, como les decía, todas las emociones tienen funciones específicas, no voy a entrar en esto porque, bueno, no hay tiempo, y todas las emociones tienen una causa y una consecuencia. Saber esto
saber bien todo esto en profundidad hace que nosotros después podamos llegar recién ahí a trabajar la regulación emocional. Esto pasa siempre. Todo el mundo que quiere un entrenamiento en inteligencia emocional, lo primero que te dicen, no, yo quiero saber regular emociones. ¿Sí? No, regular. Bueno, este orden que yo les di, de percepción, facilitación, comprensión y regulación, no es porque se me ocurrió a mí. Este modelo de inteligencia emocional tiene ordenadas estas 4 habilidades conforme a su evolución neurocognitiva, ¿sí? Evolutiva. De hecho, cuando nacemos traemos una habilidad de percepción emocional y a medida que vamos avanzando en el desarrollo, vamos complejizando las otras 3 dimensiones, ¿sí? Las otras 3 habilidades. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo no puedo regular mis emociones si antes no las comprendo, no las facilito y no las percibo. ¿Se entiende esto? Siempre digo lo mismo. Empezar a trabajar inteligencia emocional desde la regulación emocional es empezar a construir una casa desde el techo. ¿Sí? No, es imposible. No va a funcionar. O sea, ustedes van a poner un montón de estrategias, y esto lo tengo por práctica mía, de colegas. Uno hace muchísimas intervenciones en regulación emocional y no funcionan. Y uno dice, ¿pero por qué? Primero, ahí lo que estamos haciendo es quemando un montón de técnicas que nunca más vamos a poder utilizar en esa organización, porque ya las quemamos. Estamos quemando nuestra intervención y lo que estamos haciendo es perjudicar a la persona o a la empresa, porque somos nosotros los que no estamos siendo habilidosos a la hora de entrenar inteligencia emocional, porque estamos empezando desde el techo en vez de empezar desde los cimientos, ¿sí? Entonces, precisamente esto, Irma, aprender a gestionar las emociones es el último paso en el entrenamiento de inteligencia emocional, ¿sí? Es precisamente regular tanto emociones positivas como emociones negativas, y acá también hago siempre la misma aclaración. Ojo con pensar que siempre tengo que regular en baja mis emociones negativas y regular en alza mis emociones positivas, porque esto no es así. Esto va a depender del contexto en el que estoy, ¿sí? Siempre doy el mismo ejemplo. Miren lo disfuncional que sería que yo regule por ejemplo, yo estoy en una fiesta y me llaman por teléfono que falleció el papá de un amigo, y que mi amigo me dice que lo acompañe. Imagínense que yo vaya a la fiesta con ese estado emocional positivo. A la fiesta, no, perdón, de la fiesta al velorio, hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? No, eso es sumamente desadaptativo. Es muy disfuncional al contexto. Ahí lo que tendría que hacer, lo ideal, lo más adaptativo, sería regular en alza una emoción negativa y regular en baja la positiva. O sea, buenísimo que estaba en la fiesta pasándola bien, regulame en baja si vas a un velorio, la positiva, y regulame en alza la negativa. O sea, voy a tener que inducirme una emoción de tristeza, de compasión, hacia la situación que estoy viviendo con mi amigo, ¿sí? Entonces, ojo también con eso, porque siempre caemos en esas trampas emocionales, ¿bien? Entonces, bueno, para concluir, en regulación emocional hay millones de cosas que se pueden trabajar, pero les voy a dar como un tip que me parece sumamente necesario. Yo lo trabajo mucho al inicio de las capacitaciones de regulación emocional, que es esto de tener momentos en la regulación emocional. Primero, como les dije hoy, la regulación emocional es lo último que yo entreno, y aparte hay momentos. No quemo estrategias de alarma, ¿sí? Sino que hay 3 momentos, por eso yo les pongo el termómetro de las emociones, es como un volcán, ¿sí? Ustedes imagínense que adentro de ustedes o adentro de la organización hay un volcán emocional, ¿sí? Y ese volcán puede estar en semáforo verde, o sea, está inactivo, está bien, ¿no? Entonces, como dice ahí, ¿no? En estado verde, informate, conoce las rutas de evacuación, los sitios de reunión y los refugios temporales. Eso metafóricamente lo que está hablando es que cuando nosotros estamos en un estado emocional, o cuando la organización está en un estado emocional óptimo, verde, es el mejor momento para informarnos, es el mejor momento para entrenar inteligencia emocional,
¿sí? Para entrenar percepción, facilitación, comprensión y regulación. Entreno ahí entreno, ahí me informo, me capacito, todo, ¿sí? Cuando el volcán empieza a estar en amarillo, el semáforo pasa a amarillo, el volcán empieza a sacar ese humito, ¿sí? Empieza a activarse, ahí la indicación, les leo, dice, permanece atento y prepárate para una posible evacuación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo estoy en amarillo, cuando la organización está en amarillo, ahí voy a empezar a implementar todas las estrategias que yo ya capacité de prevención en regulación emocional, que ahora les voy a contar de qué se trata un poquito. Y luego cuando, si imagínense que se me pasó el amarillo o las estrategias de prevención no fueron lo suficiente y pasamos a un estado de volcán, de erupción, o un semáforo en rojo, lean lo que dice ahí de instrucción, hay peligro, tú y tu familia deben estar listos para la evacuación, ¿sí? Esto es importante porque cuando estamos en erupción, cuando estamos erupcionados a nivel individual, por ejemplo, no voy a aplicar técnicas de inteligencia emocional en general, ¿sí? Recuerden que acá hay un rapto amigdalino, hay mucha emoción, hay poco recurso cognitivo. Entonces yo no voy a empezar, vamos a hacer una reevaluación cognitiva, vamos a implementar todas las técnicas de regulación emocional cognitiva para que pensemos diferentes alternativas y veamos cómo reevaluamos positivamente, nos refocalicemos en los planes y todas las demás estrategias de regulación emocional cognitivas que pueda haber. No puedo hacer eso en ese momento, porque no hay recurso cognitivo para hacerlo. En ese momento hay un rapto amigdalino, hay un desborde emocional, y lo que voy a hacer son estrategias de protección, ¿sí? En regulación emocional. Vamos a evacuarnos, ¿sí? Metafóricamente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estrategias de regulación emocional, yo las divido en medidas preventivas y medidas de protección, para evitar riesgos y para evitar daños, ¿sí? Son muy distintas las estrategias. No les voy a contar de cada una porque es todo un curso, pero para que tengan en cuenta esto que les decía hoy, cuando trabajamos estrategias de regulación emocional, vamos a trabajar desde todos los componentes de las emociones, desde lo conductual, desde lo cognitivo y desde lo corporal. Podemos atacar desde todos lados. Y esas estrategias van a ser de prevención y de protección, ¿sí? Dependiendo si estoy en amarillo o en rojo. Y para finalizar, ¿se puede entrenar la inteligencia emocional en adultos? Sí. Hay mucha evidencia de que no solamente la inteligencia emocional es para los niños en edad primaria, bueno, en preescolar, en escolar, en secundario, también en universitarios, sino también en adultos. Gracias a que precisamente tenemos plasticidad neuronal y como es una habilidad cognitiva se puede entrenar en cualquier momento de la vida, ¿sí? Pero acá les dejo algunos tips, tienen que tener en cuenta esto. Lo primero que se hace no es la formación, primero se sensibiliza acerca de la importancia del entrenamiento de inteligencia emocional. Lo que hicimos hoy no fue formación, no fue entrenamiento, fue sensibilización. Ustedes tenían contenido de lo importante que es entrenar la inteligencia emocional en las empresas, ¿sí? Pero no hicimos formación y no hicimos entrenamiento, hicimos sensibilización, es la puerta de entrada, ¿bien? Luego, una vez que sensibilizamos a las personas antes de entrenarlas o antes de formarlas, a las personas o a las organizaciones, sensibilizamos, eso quiere decir que todos saben de la importancia de entrenar la inteligencia emocional, vamos a empezar con la formación y el entrenamiento. Y la formación y el entrenamiento no es rápido, no es una cuestión de voy a entrenar toda mi organización con un curso que voy a hacer el sábado para todos los empleados, que generalmente se hace eso, ¿no? Un curso intensivo de entrenamiento de inteligencia emocional un sábado para todos los empleados, por ejemplo. Eso no es entrenamiento, eso puede ser una sensibilización. El entrenamiento es teórico, práctico, intensivo, prolongado, donde la práctica sea repetitiva y acumulada. Porque estamos entrenando, no es un conocimiento, ¿sí? Esto es una habilidad.
es como aprender a manejar. Ustedes no van a una clase, se sientan al lado de un tipo que maneja y el tipo les cuenta en 2 horas cómo se maneja en general, y ustedes salen de ahí sin haber tocado un manubrio manejando. No, la inteligencia emocional es exactamente igual, es una habilidad cognitiva. Entonces, si yo no me pongo a manejar, primero escucho todas las instrucciones, después me pongo a manejar, y tengo al tipo al lado dándome un feedback constante acerca de cómo yo manejo y cómo yo tengo que proceder en mi habilidad, después practico, hasta que soy un experto en esa habilidad. La incorporo y se hace algo automático, ¿sí? Y ya ahí ya no necesito más, ya se incorporó, no necesito más a alguien al lado que me diga, fíjate, poné el guiño, hace esto, hace lo otro, nada, ¿bien? Entonces esto se los dejo porque generalmente sucede mucho esto, de que se cree que el entrenamiento en inteligencia emocional se soluciona así con algo específico y ya. Bueno, no, es más profundo que eso. Así que bueno.